Bienvenidos de nuevo. Hoy nos dirigimos a un país que se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento del sudeste asiático, conocido por sus ciudades en auge, costas de fama mundial y una escena gastronómica que atrae a millones de visitantes cada año, Vietnam. Pero justo fuera de esa imagen familiar de postal, la vida cotidiana aquí guarda algunas historias genuinamente sorprendentes. En el norte montañoso, algunas comunidades Hmong todavía practican una costumbre matrimonial que los extranjeros a menudo malinterpretan por completo, una que plantea dudas reales sobre el consentimiento cuando se lleva a cabo de la manera incorrecta. En el centro de Vietnam, un hombre ha pasado más de 50 años afirmando que simplemente no duerme, un caso que ha desconcertado a los médicos y ha atraído a equipos de filmación internacionales a su puerta. Antes de continuar, una aclaración rápida pero importante. Existe una diferencia real entre una costumbre tradicional consensuada y la coacción absoluta o el matrimonio forzado. Y esa distinción es importante en todo lo que estamos a punto de cubrir. Vamos a descubrir cómo es realmente la vida cotidiana en Vietnam, desde su dramática historia hasta sus historias más inusuales. De una nación colonizada al dragón naciente del sudeste asiático, empecemos con el origen real de Vietnam, porque la transformación aquí ha sido genuinamente dramática. Este es un país que pasó gran parte del siglo XX sumergido en algunos de los conflictos más brutales de la era moderna. El dominio colonial francés duró casi un siglo antes de terminar en 1954. Seguido casi de inmediato por la Guerra de Vietnam, un conflicto que mató a un estimado de 2 a 3 millones de vietnamitas y dejó al país dividido, devastado y económicamente aislado durante los años posteriores, con cicatrices físicas y sociales aún visibles en algunas regiones hoy en día. La reunificación en 1975 tampoco trajo prosperidad inmediata. Vietnam pasó la década siguiente bajo una economía de planificación centralizada que tuvo serias dificultades, agravadas por las sanciones internacionales y el continuo conflicto regional, dejando al país entre los más pobres del mundo, hasta bien entrada la década de 1980. Todo cambió con el Doi Moi, un conjunto radical de reformas económicas lanzadas en 1986 que abrió a Vietnam a la inversión extranjera y al crecimiento impulsado por el mercado. Lo que siguió fue uno de los giros económicos más notables en la historia moderna de Asia. Hoy en día, ciudades como Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi bullen con rascacielos, plantas de fabricación extranjeras y una clase media en rápida expansión, y Vietnam se ha convertido en un centro de manufactura, a menudo descrito como uno de los tigres económicos del sudeste asiático. Comprender esa historia, desde la pobreza causada por la guerra hasta la auténtica prosperidad moderna, es importante para todo lo demás que estamos a punto de explorar, ya que moldea la forma tan distinta en que las generaciones aquí todavía ven al mismo país. La costumbre Hmong del rapto de la novia. ¿Ritual matrimonial o secuestro? Ahora hablemos de una costumbre que suele ser sensacionalista en Internet, el tirón de la novia, practicado en algunas comunidades Hmong en las montañas del norte de Vietnam, y que a menudo se traduce de formas que distorsionan gravemente lo que realmente implica. En su forma tradicional, la costumbre sigue a una pareja que ya se conoce, ha pasado tiempo junta, y ha desarrollado sentimientos genuinos el uno por el otro de antemano. El joven, acompañado por amigos, lleva a la mujer a la casa de su familia, tras lo cual ambas familias comienzan formalmente a discutir los arreglos matrimoniales, siguiendo pasos que ambas partes entendían con mucha antelación. La traducción al inglés, secuestro de la novia, crea una impresión seriamente engañosa para los extranjeros, sugiriendo un acto de rapto, en lugar de lo que tradicionalmente se pretende como un paso preacordado y mutuamente entendido hacia el matrimonio entre dos personas que ya se han elegido. Dicho esto, el límite aquí importa enormemente, y es el punto central de esta sección. El consentimiento es el factor más importante que separa esta tradición de la coerción,
el matrimonio forzado o el secuestro, todos los cuales son ilegales bajo la ley vietnamita y representan una grave violación de la intención original de la costumbre. Las autoridades vietnamitas y los líderes comunitarios han presionado cada vez más en los últimos años para trazar una línea más clara aquí, particularmente en casos que involucran a niñas menores de edad, trabajando para preservar el significado cultural de la tradición mientras reprimen activamente sus distorsiones coercitivas e ilegales, incluyendo campañas de concientización pública dirigidas directamente dentro de las comunidades afectadas. Vidas de las mujeres vietnamitas después del matrimonio. Hablemos de cómo es la vida de las mujeres vietnamitas una vez que se casan, porque las expectativas aquí todavía mezclan valores profundamente tradicionales con realidades modernas que cambian rápidamente, especialmente a través de la creciente brecha urbano-rural. En muchos hogares, las mujeres casadas siguen siendo las principales responsables del cuidado de los niños, la cocina y la gestión del hogar, incluso cuando ocupan cada vez más empleos de tiempo completo fuera de casa, lo que crea una verdadera doble carga de trabajo que los investigadores han documentado extensamente en los estudios laborales vietnamitas de los últimos años, particularmente en los hogares fuera de las ciudades más grandes. Sus arreglos de vivienda a menudo también reflejan la tradición. Sigue siendo bastante común, particularmente fuera de las principales ciudades, que una mujer recién casada viva con la familia extendida de su esposo, una estructura que viene con un apoyo integrado, pero también con una presión real para ceder ante los suegros en muchas decisiones cotidianas del hogar, desde la cocina hasta la crianza de los hijos. Sin embargo, las áreas urbanas están cambiando de manera más visible. En ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, los hogares con doble ingreso se han convertido en la norma, y las parejas jóvenes dividen cada vez más las responsabilidades domésticas de manera más equitativa, alejándose gradualmente de las expectativas tradicionales más estrictas transmitidas por las generaciones anteriores de sus propias familias. Las reformas legales también han ampliado considerablemente los derechos de las mujeres, particularmente en lo que respecta a la propiedad, el divorcio y la herencia. Aunque las expectativas culturales dentro de las familias individuales a menudo todavía cambian más lentamente que la propia ley, lo que deja a muchas mujeres vietnamitas navegando en un verdadero acto de equilibrio entre las viejas normas y las nuevas oportunidades, a veces dentro del mismo hogar. Thai Ngoc, el hombre que afirma no haber dormido en más de 50 años. Ahora conozcamos a un hombre cuya historia ha desconcertado genuinamente a los médicos durante décadas. Thai Ngoc, nacido en 1942 y residente en la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam, quien afirma que no ha tenido una noche de sueño normal en más de 50 años. Según Thai Ngoc, el insomnio comenzó tras una fuerte fiebre a principios de la década de 1970. Desde entonces, según su propio relato, simplemente nunca ha vuelto a un patrón de sueño regular, permaneciendo despierto noche tras noche, durante décadas seguidas, sin el agotamiento que la mayoría de la gente esperaría. En lugar de quedarse en la cama sin hacer nada, Thai Ngoc llenaba esas largas horas nocturnas con trabajo físico real. Desde hace mucho tiempo es conocido localmente por destilar su propio vino de arroz, llamado Ryu, a menudo encendiendo el alambique a altas horas de la noche, mientras el resto de su aldea dormía, convirtiendo el insomnio en una especie de pequeño negocio casero. También se sabe que disfruta bebiendo ese mismo vino de arroz, tratándolo tanto como un compañero nocturno y, según él mismo cuenta, como una de las pocas cosas que lo ayudan a mantener la calma durante las horas que la mayoría de las personas pasan inconscientes. Sus vecinos lo describen como alguien activo, sano y notablemente normal en su vida diaria, a pesar de su afirmación. Su historia acabó llegando mucho más allá de su aldea, atrayendo a equipos de televisión vietnamitas y medios internacionales curiosos por saber si su caso representaba una anomalía médica real y no documentada, o algo para lo que la ciencia simplemente
aún no ha encontrado las herramientas adecuadas para explicar. Una noche con el hombre que nunca duerme. Dediquemos un tiempo a imaginar cómo es una noche real para Ta Ngoc, porque es genuinamente diferente a cualquier cosa que la mayoría de la gente reconocería como normal. Una vez que su aldea se queda en silencio, las luces se apagan y las calles quedan vacías. Ta Ngoc permanece totalmente alerta, a menudo dirigiéndose directamente a su alambique de vino de arroz para comenzar una nueva tanda. Una tarea que requiere atención constante durante varias horas de fermentación, destilación y control de la temperatura durante la noche. Ese trabajo de destilación nocturna, según ha dicho, ayuda genuinamente a que pasen las horas. En lugar de quedarse despierto mirando un techo oscuro, trata el trabajo en sí como una forma de ocupar una mente que, según él, simplemente nunca se relaja lo suficiente como para quedarse dormida. Durante el día, durante gran parte de su vida, Ta Ngoc también realizaba labores físicas agrícolas regulares, trabajando en los campos y cuidando el ganado como cualquier otra persona de su comunidad, a pesar de no haber tenido, según su relato, ningún descanso nocturno real previo, para recuperarse del trabajo del día anterior. Los médicos que lo han examinado no han encontrado ningún medicamento ni remedio casero que le provoque un sueño normal. Y algunos investigadores han planteado la idea de microsueños no detectados, lapsos de conciencia extremadamente breves que la propia persona nunca nota ni recuerda. Sea cual sea la explicación real, el caso de Ta Ngoc sigue siendo uno de los misterios médicos más genuinamente sin resolver de Vietnam, uno que continúa atrayendo a visitantes curiosos a su pequeña aldea décadas después de que su historia ocupara los titulares por primera vez. Maravillas de Vietnam, Ha Giang, la bahía de Halong y Hue. Tomémonos un descanso de lo extraño y lo inexplicable por un momento, porque Vietnam también resulta ser el hogar de algunos monumentos naturales y culturales realmente impresionantes que atraen a viajeros de todo el mundo. Ha Giang, escondido en las remotas montañas del norte, cerca de la frontera con China, ofrece algunos de los paisajes más espectaculares de todo el país, con carreteras serpenteantes para motocicletas que atraviesan campos de arroz en terrazas y picos de piedra caliza dentados que se extienden hacia el horizonte en todas direcciones, atrayendo a viajeros de aventura año tras año. La bahía de Halong sigue siendo también uno de los monumentos de Vietnam más reconocidos internacionalmente, un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO, salpicado de casi 2.000 islas de piedra caliza y formaciones kársticas que se elevan drásticamente directamente de las aguas de color verde esmeralda, atrayendo a millones de visitantes anualmente para cruceros nocturnos en barco por las aguas tranquilas y cubiertas de niebla de la bahía. Hue, la antigua capital imperial, ha ganado cada vez más reconocimiento en las listas internacionales de las ciudades más románticas, elogiada por su antigua ciudadela, el tranquilo río Perfume y las tumbas reales de siglos de antigüedad que mezclan una grandeza imperial desvanecida con una atmósfera genuinamente pacífica y sin prisas que rara vez se encuentra en las ciudades más concurridas de Vietnam. Juntos, estos tres destinos muestran un lado de Vietnam que se siente a un mundo de distancia de las concurridas calles urbanas o las remotas costumbres de montaña, prueba de que la belleza natural y la historia imperial siguen siendo tan fundamentales para la identidad del país como cualquier otra cosa que hayamos cubierto en este video, generando ingresos por turismo que ahora sustentan millones de empleos en todo el país. Vida nocturna, los callejones que nunca duermen. Ahora hablemos de lo que sucede una vez que se pone el sol en las ciudades más grandes de Vietnam, porque ciertos callejones y calles aquí genuinamente parecen no cerrar nunca, sin importar lo tarde que sea. En la ciudad de Ho Chi Minh y en Hanoi, los estrechos callejones repletos de taburetes de plástico, carritos de comida callejera humeante y parlantes de karaoke portátiles permanecen ocupados mucho después de la medianoche, llenos de lugareños
que disfrutan de una cena tardía o una última ronda de tragos antes de finalmente dirigirse a casa por la noche. Estos callejones funcionan casi como salas de estar comunitarias informales. Los vecinos se reúnen todas las noches en los mismos puestos de las esquinas. Los vendedores conocen a los clientes habituales por su nombre y su pedido. Y amistades enteras y acuerdos comerciales a menudo se resuelven sobre mesas de plástico instaladas directamente en la acera noche tras noche. Las motocicletas también permanecen en constante movimiento, zigzagueando por estos estrechos carriles a casi cualquier hora, transportando desde entregas de comida a altas horas de la noche hasta familias enteras que regresan a casa de reuniones nocturnas, manteniendo las calles genuinamente vivas mucho después de que la mayoría de las ciudades occidentales considerarían que es hora de dormir. Para los visitantes, esta energía después del anochecer a menudo se convierte en una de las partes más memorables de experimentar Vietnam de primera mano. Un nivel de vida callejera nocturna que se siente menos como vida nocturna en el sentido convencional y más como una segunda versión completa del día, simplemente desplazada unas horas más tarde en la noche. La escena del entretenimiento para adultos en Vietnam. Ahora, aquí hay un tema del que no se habla abiertamente con mucha frecuencia. La escena del entretenimiento para adultos y el trabajo sexual en Vietnam, que existe en una zona gris legal similar a lo que hemos cubierto en otros países en este canal. La prostitución es oficialmente ilegal bajo la ley vietnamita, pero su aplicación varía considerablemente según la región, y la industria opera en sectores específicos a lo largo de las principales ciudades, típicamente a través de salones de masaje, bares de karaoke y ciertos distritos de vida nocturna, en lugar de una única área de la ciudad designada abiertamente. El Distrito 1 de la ciudad de Ho Chi Minh ha desarrollado una especie de reputación informal al respecto, con ciertas calles y locales conocidos localmente por este tipo de actividad, aunque se mantiene discreto en lugar de mostrarse abiertamente de la forma en que operan de manera más visible los distritos de entretenimiento de otros países. La presión económica juega un papel importante en quién termina trabajando en esta industria aquí también, particularmente para mujeres de provincias rurales con oportunidades laborales formales limitadas, un patrón que refleja dinámicas similares que hemos visto antes en otros países del sudeste asiático cubiertos en este canal. Las autoridades vietnamitas realizan redadas periódicas en estos locales, aunque la industria generalmente ha persistido a pesar del riesgo legal, debido en gran medida a la demanda sostenida tanto de clientes nacionales como, en algunas zonas muy turísticas, de visitantes extranjeros que la buscan específicamente, lo que hace que su control sea un problema continuo en lugar de uno resuelto. Cultura del Bia Hoi. Hablemos de algo verdaderamente central en la vida social vietnamita, el Bia Hoi, la cultura de la cerveza de barril fresca y barata que se ha convertido en una institución en las ciudades del país. El Bia Hoi se elabora fresco a diario sin conservantes, lo que significa que normalmente se consume dentro de las 24 horas posteriores a su producción, y se vende en mesas de plástico instaladas en las aceras a precios que pueden estar por debajo de $1 por vaso, convirtiéndola en una de las cervezas más baratas que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo hoy en día. La cultura que la rodea importa tanto como la bebida misma. Los rincones de Bia Hoi funcionan como centros sociales informales donde los compañeros de trabajo se relajan después del trabajo, los vecinos se ponen al día con los chismes y los extraños a menudo terminan compartiendo mesa y entablando una conversación sobre nada más que un taburete de plástico compartido. El barrio antiguo de Hanoi se ha vuelto particularmente famoso por esta escena, con esquinas enteras dedicadas a los vendedores de Bia Hoi, abarrotadas cada noche con una mezcla de lugareños y turistas curiosos, atraídos por los precios bajos y un ambiente genuinamente animado y sin pretensiones que no se encuentra en ningún otro lugar. A pesar de la rápida modernización de la escena gastronómica y de bebidas en Vietnam, con cervecerías artesanales y bares exclusivos que ahora aparecen en las principales ciudades,
El Bia Hoi ha mantenido su lugar como algo cercano a una verdadera institución cultural, valorada tanto por el ritual social como por la cerveza en sí, especialmente entre las generaciones mayores que crecieron con ella. ¿Qué tan amigable es Vietnam con los extranjeros? Ahora hablemos de algo que los visitantes mencionan constantemente después de viajar por Vietnam: lo genuinamente amigables y acogedoras que suelen ser las personas aquí con los extranjeros, a menudo de formas que toman a los visitantes primerizos completamente por sorpresa. La industria turística de Vietnam ha crecido rápidamente en las últimas 2 décadas, y ese crecimiento ha venido acompañado de una inversión real y sostenida en hospitalidad, desde la capacitación lingüística para guías turísticos hasta un énfasis cultural más amplio en hacer que los visitantes se sientan genuinamente cómodos en lugar de simplemente tolerados durante su estancia. La curiosidad también juega un papel importante. Especialmente en los pueblos más pequeños, los visitantes extranjeros a menudo se encuentran invitados a compartir comidas familiares, reciben indicaciones que van mucho más allá de lo solicitado, o simplemente son recibidos con un interés genuino en lugar de indiferencia. Una calidez que sorprende a muchos viajeros que llegan por primera vez desde ciudades más concurridas y anónimas de otros lugares. Esa amabilidad se extiende también al comercio cotidiano. Los dueños de pequeños negocios, los vendedores ambulantes y los anfitriones de casas de familia suelen hacer todo lo posible para ayudar a los visitantes extranjeros a navegar situaciones desconocidas, tratando la hospitalidad menos como una transacción y más como un motivo de orgullo personal y cultural que vale la pena mantener. Las barreras lingüísticas existen, particularmente fuera de las principales zonas turísticas, pero los lugareños suelen encontrar formas creativas e ingeniosas de comunicarse de todos modos, usando gestos, aplicaciones de traducción o algunas palabras compartidas, lo que refleja un afán subyacente por conectar que posiciona constantemente a Vietnam entre los destinos más acogedores de Asia para los viajeros internacionales hoy en día. Mujeres hermosas, desde las grandes ciudades hasta las montañas. Hablemos de otro tema por el que Vietnam se ha vuelto genuinamente conocido a nivel internacional: su reputación de producir apariencias impactantes y memorables, que abarcan desde las aldeas de montaña hasta las principales ciudades de todo el país. Esa reputación se manifiesta de manera diferente según la región. En las zonas montañosas, las mujeres de las comunidades de minorías étnicas suelen destacar por sus vestimentas tradicionales distintivas, textiles bordados vibrantes y joyas de plata que poseen un profundo significado cultural y regional, transmitido a través de comunidades específicas durante generaciones. En ciudades importantes como Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, las tendencias de moda se mueven mucho más rápido, influenciadas fuertemente por los estándares de belleza y las rutinas de cuidado de la piel de Corea del Sur, que han arrasado en gran parte del este y sureste de Asia durante aproximadamente la última década. Vietnam también ha producido múltiples ganadoras de concursos de belleza reconocidas internacionalmente en los últimos años, como parte de una tendencia regional más amplia, donde los países del sureste asiático compiten cada vez más seriamente en el circuito mundial de concursos de belleza, atrayendo una atención mediática nacional significativa y orgullo patrio cada vez que sucede. Sin embargo, más allá de la apariencia, lo que los visitantes suelen notar más es la diversidad genuina en todo el país, con docenas de grupos étnicos distintos, cada uno con su propia vestimenta tradicional, costumbres e identidad regional, lo que hace que la belleza vietnamita sea un concepto mucho más variado de lo que cualquier estereotipo individual podría capturar por completo. ¿Vale la pena vivir en este país barato? Terminemos este viaje con una pregunta que muchos extranjeros se hacen genuinamente. ¿Vale realmente la pena mudarse a Vietnam, a menudo promocionado como uno de los países más baratos de Asia para vivir? El costo de vida sigue siendo verdaderamente bajo para los estándares occidentales,
Un departamento cómodo de una habitación en una ciudad principal puede costar entre $300 y $600 estadounidenses al mes, mientras que una comida completa en un restaurante local suele costar menos de $3, cifras que atraen constantemente tanto a trabajadores remotos como a jubilados. La atención médica y el transporte también son considerablemente más baratos. Las visitas a clínicas privadas, el alquiler de motos y los viajes diarios en taxi cuestan una fracción de lo que costarían servicios similares en Estados Unidos o Europa Occidental, haciendo que un presupuesto mensual modesto rinda mucho más de lo que la mayoría de los recién llegados espera inicialmente. Sin embargo, esa asequibilidad conlleva sacrificios reales. La contaminación del aire en las grandes ciudades puede ser realmente significativa. La burocracia en torno a las visas y la residencia a largo plazo sigue siendo notoriamente complicada, y la calidad de la salud, aunque barata, varía considerablemente dependiendo de en qué ciudad o región decidas establecerte. Para muchos expatriados, el balance sigue siendo muy favorable para Vietnam. Entre los bajos costos, la hospitalidad de los locales y una cultura genuinamente rica en cada rincón, muchos extranjeros que vinieron para una visita corta han terminado quedándose por años, decidiendo que los sacrificios valieron la pena por la vida que finalmente construyeron aquí. Y eso nos lleva al final de nuestro viaje por Vietnam, un país que guarda mucho más que la versión de postal que la mayoría de los viajeros llega a ver. Recorrimos una nación reconstruida tras décadas de guerra, una tradición que el mundo exterior a menudo malinterpreta, y conocimos a un hombre cuya afirmación de no haber dormido en 50 años aún no tiene una explicación médica real. También vimos la cultura de la cerveza en las aceras que nunca se detiene, callejones que cobran vida mucho después de la medianoche y una calidez hacia los extraños que sigue atrayendo a los extranjeros mucho después de que termina su primera visita. Eso es realmente lo que hace que valga la pena entender a Vietnam adecuadamente. La historia y las dificultades conviviendo junto a la hospitalidad genuina y la alegría cotidiana, todo al mismo tiempo. ¿Qué parte de esto te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete para más viajes como este. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo video.